Esto es Francés a la Mexicana et bien, on commence. Hola amigos de Francés a la Mexicana, aquí estamos de nuevo. Esta vez les voy a explicar en un pequeño video los 3 grupos de verbos que existen en francés y sus conjugaciones. Es muy importante desde el principio que nos quede bien claro estos grupos de verbos y sus características para que cuando vayamos avanzando en el aprendizaje de cada uno de los tiempos podamos conjugarlos de una manera más sencilla. El presente es la base de muchos verbos, sobre todo de las conjugaciones del imparfait y del subjuntif. También nos va a servir como base para crear los participios pasados que nos sirven para todos los tiempos compuestos, como el passé composé, el plus que parfait, subjuntif passé, conditionnel passé y futur antérieur. Entonces, bueno, comenzamos por el primer grupo. Este primer grupo tiene como características que son todos aquellos verbos que terminan con ER, a excepción del verbo aller, que entra en otra característica de verbos. Más adelante les voy a explicar por qué. Todos los demás, todos los verbos que terminen en ER, entran en este grupo y es un grupo de verbos regular. ¿A qué se refiere con que sea regular? Bueno, los verbos regulares son verbos que la raíz la vamos a formar de la misma manera. Ejemplo, tenemos el verbo parler o el verbo manger. La forma en la que vamos a conseguir la raíz es quitándole el ER y obtenemos la raíz parle hasta la L y mange hasta la G. ¿Okay? Y de aquí ya solo vamos a agregar las terminaciones del presente para este grupo, que sería E para je, ES para tu, E para il ou elle, ONS para nous, EZ para vous y ENT para il ou elle, plural. Estas son las características principales del grupo 1. Ya les digo, son verbos regulares porque se conjugan de la misma manera todos los verbos. El segundo grupo es un grupo también regular. Las características de este segundo grupo es que los verbos terminan en IR. Solo que aquí debemos de tener mucho cuidado, ya que no todos los verbos IR pertenecen a este grupo. Y es fácil hasta cierto punto identificar aquellos verbos que pertenecen a este grupo. Por ejemplo, ¿cómo los voy a identificar? Bueno, los verbos de este grupo son verbos descriptivos o verb descriptif. ¿A qué me refiero con verbos descriptivos? Bueno, son aquellos verbos que provienen de un adjetivo que nos sirven para describir. Algunos de estos verbos pueden ser grandi, que significa crecer, y viene de grand o grande. Otro verbo que también pertenece a este grupo puede ser grossi, que viene de gros. Grossi es engordar, gros es el adjetivo, o gros, que puede ser gordo o gorda. Otro verbo podría ser mansi, que es adelgazar, viene de mans, que es delgado. También todos los colores, por ejemplo, noir, rouge, blanche. Todos estos verbos, cuando los convierto en verbo como noircir, blanchir, jaunir, rougir, son verbos de este grupo. Los vamos a identificar de nuevo, les recuerdo, porque son verbos descriptivos y provienen de un adjetivo. ¿Okay? ¿Por qué son verbos regulares? Bueno, porque los voy a conjugar de la misma forma. La manera de obtener mi raíz va a ser quitar la IR, igual que en el primer grupo, la R se lo quito y obtengo mi raíz. Por ejemplo, grossi, le quito la IR y me queda la raíz del verbo. Y voy a agregar las terminaciones de este grupo, que son para je y es, para tu y es, para il ou elle, IT, para nous, es, o, es, para vous, es, z, y para il, es, ent. ¿Okay? Estas terminaciones son para todo el grupo. Cualquier verbo que yo les comentara, este verbo es del segundo grupo, lo que van a hacer es quitarle IR y agregar estas terminaciones y aprendemos a conjugar el segundo grupo de una mejor manera. Y además aprendemos muchísimo más verbos porque los identificamos más rápidamente sabiendo que son verbos descriptivos, que son regulares y que siguen las mismas
reglas de conjugación con las mismas terminaciones. Y por último, el tercer grupo. Este tercer grupo, generalmente los maestros tendemos a decir, es un grupo muy grande, los verbos se los tienen que memorizar, tienen que practicarlos, conjugarlos 1,000,000 de veces y así se los van a aprender. Y la verdad es que no. En un próximo video les enseñaré a hacer unos subgrupos, pero por el momento les voy a explicar que los verbos del tercer grupo están ahí y son irregulares porque tienen diferentes raíces. Así como en el primer y en el segundo grupo, las raíces las sacamos de la misma forma para todos los verbos. Bueno, pues en el tercer grupo están aquellos verbos que tienen 2, 3, 4 o hasta más raíces, y por eso es que están aquí y son irregulares, porque no tienen una forma base de conjugación. Ahora, ejemplos: verbo avoir, verbo être, que tienen hasta 5 raíces y se conjugan diferentes para cada persona. Sin embargo, lo que sí podemos hacer son grupos. Por ejemplo, va a haber grupos de verbos que yo puedo agarrar, por ejemplo, el verbo prendre, y con este voy a poder conjugar verbos como comprendre o apprendre. Si nos damos cuenta, el verbo prendre está completamente dentro del verbo comprendre, y lo único que debo de agregar nada más a la conjugación del verbo prendre es el prefijo. Lo mismo va a pasar con algunos verbos como mettre. Puedo conjugar el verbo commettre, puedo conjugar el verbo admettre, que son verbos que igual voy a utilizar comúnmente, y si se dan cuenta, el verbo mettre está completamente dentro del verbo commettre. Ya nada más agrego esta parte del verbo, el inicio, y tengo los verbos conjugados. De igual manera puedo hacer verbos con el verbo venir o el verbo tenir. ¿Ok? De esta manera, haciendo grupos de verbos, puedo aprender a conjugar muchos más verbos de una manera más sencilla, práctica, y si me aprendo uno, aprendo por lo menos otros 5. Próximamente estaré subiendo cada uno de los videos por grupo y con sus especificaciones para que puedan comprender mejor esto que les acabo de explicar. Muchas gracias por seguirnos y nos seguimos viendo aquí en Francés a la Mexicana. Visita mis redes sociales donde podrás encontrar infografías, tips y publicaciones en donde podrás aprender más sobre la lengua francesa.